Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Hace mucho que estaban esperando? Buenos días. Sí, No, profe, un ratito nada más. Bueno, de 1:30. Sí, no sé qué pasó. Así que bueno, no importa, vamos a tratar de aprovechar la clase. A ver si puedo ubicarla acá. ¿Todos bien? Sí. Les voy Sí, a... profe. Sí, Hoy doctora. tenemos previsto para la clase de hoy el artículo 275 de Dolo, si lo quieren ir buscando, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver lo del trabajito práctico, a ver si lo pudieron hacer, qué ejemplos pusieron. Martina, ¿lo pudiste hacer el trabajito? Sí, profe, lo mandé. Lo mandaste. Bueno, ¿querés Lo mandé por contarnos un privado poquito? porque también te lo mandé por privado porque como no estaba abierto antes el coso, por las dudas lo mandé. Y al final Ah, no lo bien, hicieron, así que bien. están los dos lados. Cerró el jueves, Bien. ¿verdad? ¿El tiempo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué ejemplo habías puesto? Yo había puesto de error Martina? sobre el objeto, sobre la cualidad del objeto. Bien, perfecto. ¿Y Hice todo un qué ejemplo. ¿Qué? ejemplo pusiste? Yo puse de una persona que quería comprar un anillo de oro y la persona que se lo vendía le daba uno que no era de oro puro y la persona lo compraba creyendo que lo era. Y bueno, y puse que era como un acto, como que influía en la voluntad de la persona, porque si no hubiese sido si lo hubiese advertido lo que estaba comprando, no lo hubiese comprado y no hubiese celebrado el acto jurídico o el negocio. Muy bien. Vamos a hacer ahí un paréntesis. Está buenísimo el ejemplo y viene bien para Está trabajarlo. mejor explicado, pero No, está bien, está bien. Pero vamos a usar el mismo ejemplo y entre todos vamos a dilucidar si ese es un caso de error o un caso de dolo, que es la unidad 25. Hoy nosotros yo tenemos que lo ver. uní todo, un poco, Ah, porque ya había bueno. visto lo otro también. Vi un video de Ah, María Eugenia del año pasado. bien. Activen sus micrófonos todos, por favor, que vamos a conversarlo. Esto es muy importante porque nos sirve después cuando se les da un ejemplo al revés, para que ustedes lo ubiquen. Entonces, las figuras, vieron que yo les dije, todos los vicios del acto jurídico, mírenlo como en una columna vertebral, ver si estamos frente a un error, si estamos frente al dolo, a la simulación, al fraude o a la lesión subjetiva. Tendrían que hacer un cuadrito comparativo ustedes para ver en cada caso o con un ejemplo o cuáles son las características que lo distinguen uno de otro. Vamos al ejemplo de Martina. A ver, Lautaro, ¿qué te parece? Sí. El ejemplo de Martina es alguien que vende. ¿Era un reloj o un anillo, Sí, Martina? un objeto. Un objeto. Bueno, vamos a ponerle nombre al objeto, un anillo. Sí. Vamos a suponer que Lautaro compra un anillo para regalar. Muy bien. Él en la creencia que es de oro. Sí. A ver, Alejandra, Sicheli o María Elena, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tendríamos que analizar respecto a la conducta del vendedor y del comprador? Para eso nos tomamos 2 minutitos y miramos el artículo 271. Mírenlo, tranquilos, un segundito. ¿Qué número, profe? 271. A ver, Nadia, ¿lo encontraste? Sí, ¿lo leo, profe? Dale, por favor, dale. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Muy bien. Entonces, Perdón, profe. sí.
Artículo 275. 271. Ah, con razón no me coincidía. Ok. Sí, ¿Sí? Bueno, sí. entonces, vamos de vuelta. La pregunta es la siguiente. En el ejemplo de Martina, ¿podrían estar chocando dos figuras y hay que analizarlo para ver si estamos frente a un error o estamos frente a un dolo? Hay ¿Qué que ver cuál tendrían que fue la analizar voluntad. para poder ubicar frente a ¿Cuál qué fue la situación voluntad del estamos? comprador y qué es lo que hizo el vendedor? Bien. O ¿Y sea, del si la vendedor voluntad qué? era comprar algo de oro, un anillo de oro, y Sí, el vendedor en realidad no le da un anillo de oro, le da un anillo de otra cosa, bien, de otro material, en bien. realidad está haciendo como si fuera una estafa, una astucia, una Muy maquinación, como dice. bien. Está Muy, disimulando lo verdadero. Y estaba ahí está. omitiendo decirle lo que era realmente. Claro. Entonces, fíjense lo importante que es. Cuando nosotros hablamos de buena fe y mala fe, título preliminar, lo aplicamos concretamente. ¿Por qué? O se podría exonerar de esta figura de dolo, es decir, que tuvo la intención de estafar o defraudar al comprador, diciendo, yo compré una partida de productos importados donde estaba certificado de que el material era oro. Es difícil, pero podría. Entonces, para poder exonerarse, el vendedor tendría que demostrar que de su parte no estuvo la intención de engañar o no hizo un ardid para que la otra parte cayera en la estafa. Entonces, cuando nosotros hablamos de error, es como si tuviéramos distintas escalas. Cuando hablamos en una situación tan puntual como la que mencionó Martina, a priori parecería que muy claramente, ¿no es cierto?, es una estafa. ¿Por qué? Porque sabemos que el oro va a tener un valor mucho más alto que un bañito de oro falso o hasta pintado, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos frente a un dolo porque hay una intención de engañar a la otra parte. En el error, ¿sí? Podría ser, pero son figuras que a veces están muy pegaditas porque vieron que para que esté configurado el error tiene que estar por parte de quien lo recibió el desconocimiento de que tenía esa falla o si estamos hablando de cantidades, de que el cálculo fue equivocado. Y a su vez tiene que ser recognoscible por la otra parte. Cuando es recognoscible es, yo sabía que en vez de ser 1,5 toneladas de trigo, era 1 tonelada 0,10. ¿Sí? Entonces, le tengo que reconocer lo que está faltando. Pero, vuelvo a insistir, en cada supuesto hay que analizar las figuras si estamos frente al error o si estamos frente a una situación donde la intención desde el nacimiento ya estuvo dirigida a defraudar a la otra parte. Por eso les digo, el ejercicio para la clase que viene es el siguiente. Van a tener que hacer un cuadro comparativo. Esto es todo para, por ahí a hoy les resulta pesado, pero es para que ustedes al momento de tener que explicarlo, les salga, pues si lo estudian de memoria todos aisladitos, les aseguro que frente a un ejemplo es muy difícil determinar de qué estamos hablando. Entonces, si quieren, marquen el cuadro como tendría que ser. Tendrían que poner en ese cuadro, de título, vicios del acto jurídico. Y empieza. Error, simulación, van por unidad, lesión subjetiva, dolo, fraude, ¿sí? Entonces,
En cada una, como ustedes lo tienen en el código, cada artículo determina el concepto, lo completa, poner las características que diferencian uno de otro. ¿Puede ser? Eso lo hacen ustedes en forma individual. Yo les voy a crear la tarea en el campus para que ustedes, si quieren, lo suben y lo chequeamos a ver si entendieron la consigna, si lo pudieron sintetizar. ¿Sí? ¿Entendiste, Fermín? ¿De qué se trata? Sí, profesora. Bueno, vos, Fermín, ¿qué ejemplo pusiste en el de error? En el de error había puesto sobre un inmobiliario que le vendía una propiedad a una persona que tenía, bueno, recursos limitados, pero el inmobiliario, bueno, justo cuando pasaba por la inmobiliaria, esta persona que iba a comprar la propiedad, había encontrado que estaban en precio barato, siguiendo la economía de esta persona. Y bueno, la cuestión que, nada, cierran el trato, lo que sería la compra de la propiedad, y resulta que la habían vendido, pero con una escritura falsa, sabiendo el martillero que era falsa, a costa de la persona, ¿no? Que no lo sabía. Bueno, lo mismo, Fermín, que para Martita. El ejemplo roza el dolo, la defraudación, porque si el martillero, como dijiste vos recién, estaba en conocimiento de que era una estafa, hay dolo, ¿sí? Porque tiene que estar la intención de engañar a la otra parte. El 271, aseveración de lo falso, ¿sí? De alguna manera le están haciendo creer a la otra parte otra cosa. El mismo ejemplo que vos diste, Fermín, para que quede configurado dentro de los supuestos de error, tendría que ser, por ejemplo, en la escritura figuran todo, cuando se hace una escritura de un inmueble, figuran todos los datos catastrales del inmueble. Vamos a suponer que dice manzana 8, circunscripción cuarta, parcela. En todas esas descripciones, número de partida tal. Vamos a suponer que en el número de partida haya un error en la numeración. ¿Se entiende? Ahí podríamos estar frente a un ejemplo de error. Un error que tiene que ser recognoscible por quien lo cometió, es decir, el mismo martillero, en tu mismo ejemplo, decir, uy, sí, era 718 y se consignó el número, en vez de 728, 788. Eso es error. Ahora, si el martillero tenía la intención de defraudar a esta persona basándose en la poca experiencia, en su situación económica y demás, ahí estaríamos frente a lo que denominamos un dolo. La diferencia está en la intención de estafar al otro. ¿Se entiende? Sí. Así que este mismo ejemplo, reacomodalo para que sea el mismo ejemplo para el error y para el dolo. Como lo planteaste, yo lo pondría en la categoría de dolo, ¿sí? O simulación inclusive. Un error en la numeración, ahí en la categoría de vicio de error. ¿Te parece, Fermín? ¿Lo vas entendiendo? Sí, ahí lo entendí. Sí, Nadia. Le hago una consulta. Por ahí no se confunde también porque afecta al mismo elemento de los actos jurídicos, que es la intención. Claro, y la voluntad. Claro. Y la voluntad, exactamente. Pero el error hasta te puede afectar la libertad. Fíjate vos. Porque si vos hubieras conocido todo, tal vez no lo hubieras comprado. Entonces también podría afectar la libertad. Porque vos estás decidiendo, ¿no? La libertad es elegir entre varias opciones. Y vos estás eligiendo basada en el conocimiento de esa realidad. Si vos hubieras conocido la realidad tal, por ejemplo,
Si a este señor del ejemplo de Fermín le hubieran dicho que esa escritura adolecía de un error en un número, quizás no lo hubiera comprado, porque le hubiera preocupado si ese error era subsanable o no. Ahora, si el martillero le hizo toda una película que claramente la intención era convencerlo para la estafa, ya hay una intención por parte del martillero de estafarlo. Sabe que está obrando de mala fe. En el error muchas veces no se sabe que se está obrando de mala fe. Quizás cuando se chequean los números de partida, ahí recién se dan cuenta. Ocurre mucho, somos humanos, cargan un número y puede haber una. Pero coincido con vos, Nadia, de que los tres elementos que tienen que estar presentes, que es la voluntad, la libertad o el discernimiento, en muchos casos las figuras son muy cercanas. Lo mismo cuando lean simulación. Van a tener que leerlo 2 o 3 veces para poder distinguirlo del dolo. Bueno, el 272, ¿quién lo puede leer? Estamos en unidad 25, chicos, para que después sigan el cronograma. Profe, hay algo que no entendí muy bien. ¿Quién es? ¿Alejandra? No, Martina. Martina. No entiendo en qué cambia, o sea, ¿por qué tiene que ser reconocible o de qué forma tiene que ser reconocible el error? Porque eso es lo que me confunde. Perdóname, mirá, en el derecho el lenguaje es tan, no reconocible, recognoscible. Bueno, ¿qué ¿Vos me cambia eso? entendés? Recognoscible. ¿Esto qué significa? Volvemos al ejemplo de Fermín. Recognoscible significa que cuando el comprador va y le dice al martillero o al escribano, uy, miren, acabo de darme cuenta que cuando se hizo la escritura hubo un error, no es un 8, es un 2, o mi número de documento está equivocado, acá hay este último número no corresponde a mi documento. O sea que es un error que se puede captar, digamos, se puede dar cuenta de que existe, pero no fue con intención, digamos, no sabía en el momento. Exacto, entonces eso es recognoscible. Miren que les voy a hacer pronunciar la G, recognoscible. O sea que puede ser susceptible de ser conocido. Exacto. Y lo otro es cuando se conoce antes y se obra para que listo. ¿Vieron que vale la pena el ejercicio práctico? Exactamente, Martina. Entonces lo que yo puse es un ejemplo de dolo, porque es lo que... Para mí sí, para mí sí. ¿Sí? Perfecto. Pero se le puede buscar la vuelta para que sea el mismo ejemplo, variándole. El de Fermín está bueno porque como lo planteó Fermín, es de dolo. Pero Fermín, haciéndole este ajuste, también le sirve para un error. ¿Sí? Sí. Bueno. Lautaro, ¿podés leer el 272? Sí. Artículo 272. Sí. Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Bien. Les doy un ejemplito, ustedes después, cuando hacen el cuadro, van a hacer las subcategorías. Cuando es dolo, van a tener dolo esencial y dolo accidental o incidental. El dolo esencial es, ejemplo que se repite, pero porque ilustra bien la figura. Se hace un acuerdo bilateral, ¿no es cierto? Un acto bilateral, puede ser un convenio de cualquier tipo, y una de las partes es incapaz. ¿Sí? Por la edad, o por una capacidad restringida, o una inhabilitación. Si la otra parte que contrata conocía esa situación, ahí estamos frente a un dolo esencial. ¿Por qué? Porque se sabe que no puede firmar una escritura un niño de 5 años. Es extremo el ejemplo, pero para que vean cuándo es esencial. Porque ya nace así, él ya sabe que es esencial. Claro. Entonces, es muy probable que la consecuencia, el efecto, sea la nulidad absoluta. Cuando el 273, Nadia, ¿lo podés leer? Sí. Es el otro supuesto.
Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad. En consecuencia, no afecta la validez del acto. Bien. Por ejemplo, se hizo el acuerdo, todo esa parte estructural del acuerdo es válida, pero eso ocurre muchas veces en los contratos de consumo o de servicios, ¿no? Vamos a suponer. Compré lucecitas navideñas, para Navidad, era claro que tenía que hacer destellos, todo eso. Pero no se le aclaró al comprador, ¿sí?, que no tenía un transformador para energía eléctrica de Argentina, o para obtener el enchufe de Argentina, o de qué manera se cargaba. No se manifestó nada, ¿sí?, pero como eran baratos porque eran chinos, se larga la promoción y no se hace esa aclaración. ¿Hay un conocimiento de parte del vendedor? Sí, se sabe. ¿Era una consecuencia lógica que se quemaran porque no se aclaró eso? Sí. Pero el contrato básico, ¿es válido? Sí, es válido. A lo sumo tendrá que hacer un reclamo por daños, por no funcionar el aparato. ¿Se entiende? Pero no fue sobre la estructura del acto. Doctora, o sea que el vendedor lo conoce, pero el comprador no. No. Nunca la copart, digamos, la otra parte tiene que conocerlo. Para que haya dolo, que puede ser por acción o por omisión. El ejemplo que yo les estoy dando es por omisión dolosa, ¿sí? Omisión no es que te dije algo que no correspondía, sino que no te dije algo que era importante. Entonces, la omisión era claramente para mantenerte el precio y no hacerte un descuento porque tenía ese defecto o tenía esa imposibilidad de enchufarlo. Vos tenías que comprar otro aparato. ¿Se entiende? Acuérdense, pregunta que les hagan ustedes. El dolo, ¿cómo se da? Y ustedes siempre tienen que decir por acción y por omisión. Que la omisión, como dice el 271, tiene los mismos efectos que la comisión de un acto con dolo. ¿Sí? Fabián, ¿cómo vas? Fabián, Milagros. Escriban en el chat, chicos, si no tienen... Bien, perfecto. Muy bien, bien. Fabián lo entendió. Milagros. Bueno. 274, por favor. Elena, ¿lo lees, por favor? Sí. Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero. Muy bien. O sea que un dolo puede estar conectado con una tercera persona, que inclusive haya llevado a los dos sujetos del acto a defraudar a los dos sujetos del acto. ¿Mm? Eso pasa en el fraude a los acreedores, ¿no? Claro, exactamente. Siempre el elemento característico del dolo es la intención de defraudar. Ese es el elemento esencial, digamos, del dolo. Tiene que haber intención, porque más adelante ustedes van a ver que, inclusive ya en el derecho romano, se hacía una distinción en dos categorías de daño o de responsabilidad, la culpa y el dolo. La culpa es aquello que se realiza sin tener la intención de provocar ese daño. El dolo, la diferencia tajante es que hay una intención de provocar un daño. ¿Sí? Bueno, qué lástima que empezamos tarde, no pude ni pasar el PowerPoint porque si no se me iba y tengo otra clase, pero nos quedamos con esto. Yo voy a crear la tarea de hacer este cuadro comparativo, ¿sí? Recuerden, lo repito una vez más,
simulación, fraude, lesión subjetiva, dolo y error. ¿Sí? En cada uno, hago así porque lo haría yo como columnas, para que cuando ustedes lo lean tengan a la vista las principales características Tipo de Excel. cada uno. Ahora, ¿Sí? después de simulación, ¿cuál era el otro ítem? Lo que pasa que los dije de memoria, por ahí te los dije. Uno es, repasá los que tenés vos: dolo, error, Sí. simulación, Sí, lesión subjetiva, sí, fraude. sí. Ya están todos entonces. Ah, bueno, gracias. 5. Profe, ¿todos esos serían los vicios? Sí, el Porque título acá de había ese- mencionado 3, cuando tipo era error, dolo y violencia había puesto. O es lo que error, decía en el ¿cómo? dolo y violencia. Eran, No. Algunos son violentos, o sea, hay otra subcategoría, algunos son con violencia y otros no. Por ejemplo, el error, no hay violencia, ¿sí? No hay violencia. En los que hay dolo, hay violencia, hay una intención de provocar un daño. ¿Mm? Fíjense que vienen todas las unidades hasta Sí. la 29, cada unidad trata un vicio. ¿Mm? Bueno, fraude es sinónimo de ¿Cómo? dolo. Que fraude es sinónimo de dolo. Sí, pero tiene una diferencia, Sí, por o eso sea, tiene sí, las dos por lo que características. estuve leyendo, sí, pero Es muy similar. emana de ahí, digamos. O hermano sería. Exactamente. Muy similar. Bueno, chicos, el jueves van a tener con el doctor Bordaico, que hoy no pudo, clase van a ver patrimonio, ¿sí? Y el martes que viene vemos todas las figuras nuevamente con el cuadro ya hecho, así hacemos una práctica a ver cómo están de preparaditos con estas unidades. En el parcial se van a tomar así, chicos, no unidad por unidad, sino los comparativos. ¿Mm? Okay. Bueno, Perfecto. nos vemos la Buenísimo. semana que viene, Gracias. chicos. La profe. Nos vemos. Bueno, Chao. gracias, profe. Chao, hasta luego.